Hola, hoy nos acompaña Claudia Carrasquilla, candidata al Senado. Ella es egresada de la Universidad de Medellín y también especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma. Bienvenida a Hora 13 Noticias y cuéntenos más sobre usted y la lucha contra la corrupción. Hola Vanessa y televidentes, como lo acaba de indicar, yo trabajé por 26 años al interior de la Fiscalía General de la Nación. Esto me permitió perseguir lo que es toda la criminalidad en la ciudad de Medellín, dando pues unos golpes muy certeros contra todo lo que es el crimen, especialmente el Clan del Golfo y lo que se conoce, se llama aquí como la Oficina de Envigado. ¿Por qué pasar de la rama judicial a la legislativa? Porque todos estos años que estuve en la Fiscalía, conocí cómo es el tema de la corrupción al interior de la Fiscalía General de la Nación, de igual manera cómo son los problemas de justicia que tenemos en este momento para su aplicación a partir de la Ley 906, como de igual manera también es todos los temas de seguridad que no han sido efectivos y esto se traduce en los niveles de inseguridad y del factor dinamizador de los delitos que estamos atravesando actualmente. Lamentablemente Colombia se ha identificado como un país corrupto. ¿Cuánto pierde el país económicamente con la corrupción? En una estadística que se ha dispuesto por parte de la Contraloría General de la Nación, se ha indicado que son 50 billones de pesos que se pierden en las apropiaciones de esa contratación ilícita que se hace en el país por parte de los corruptos. Y es dinero importante en este momento en la reactivación económica, en la pandemia, pero también entonces desde el Senado, usted ese cambio que le quiere dar al Senado en reforma, en la elaboración de leyes para disminuir la corrupción, ¿cuáles serían? Es precisamente teniendo en cuenta que los principales corruptos del país son los senadores y los congresistas que actualmente están ejerciendo sus cargos, que ellos se roban esas comisiones de esas contrataciones para poder devolverle a sus patrocinadores en estas campañas, es perseguirlos, es perseguir de igual manera a todos los empleados públicos que celebran contratos de manera irregular, llámese alcaldes, gobernadores y de los mismos entes territoriales donde se hace esa contratación con penas más severas y una investigación paralela de extinción de dominio, de testaferrato contra ellos y toda su familia, porque ellos terminan por embolsillarse toda la plata que nosotros como contribuyentes pagamos. Candidata, ¿qué hace falta en el sistema de justicia? Una reforma profunda. Por ejemplo, hay casos de desaparición forzada, de homicidios, de corrupción que se quedan en el mero papel, en la denuncia. ¿Qué hacer al respecto? Esta justicia tiene que cambiar. Esta justicia es paquidérmica, es una justicia que lleva más de 30 años sin sufrir una modificación. Si estamos hablando del sistema penal, pues la ley 906 comenzó a partir del 2004, pero ya sabemos de sus falencias porque los procesos no avanzan, porque la Fiscalía no logra adelantar esas investigaciones, los juicios no salen adelante, las personas salen en libertad por vencimiento de términos y según la Corporación de la Excelencia de la Justicia, son más las personas que resultan absueltas que las que resultan condenadas. Entonces realmente esto requiere una transformación que involucre a la Fiscalía, a los jueces, al IMPEC, al igual que a la Defensoría Pública. Y si estamos hablando en materia de corrupción, hay que ser y atacar más fuerte los temas de corrupción, porque aquí lastimosamente nunca se hace nada. Cuando en Medellín se adelantó la investigación contra el excontralor Sergio Zuluaga, pues se pudo determinar que ellos se apropiaron de 11.000 millones de pesos en los diferentes contratos que hacían con los municipios y en los diferentes puestos y burocracia que le pedían a los alcaldes y a los gobernadores para poder que no les adelantaran esas investigaciones administrativas. Y si en esto se les fuera contra los bienes y cuando se toca el bolsillo del funcionario corrupto, yo creo que esto sería diferente. Si en efecto pudiesen incautar en una extinción de dominio todos esos bienes que ellos han adquirido con recursos ilícitos, perseguir a su núcleo familiar y al núcleo de amigos y personas en las que quedan esos bienes que ellos compran con ese dinero que se apropian del erario público, yo creo que esto sería diferente y podríamos bajar esos niveles de corrupción. Y es que precisamente una falla en el sistema de justicia se evidencia hoy en día con el caso de Carlos Matos, que debería estar preso en este momento y se le ha visto por las calles. ¿Cómo evidencian ustedes esto? ¿Es una burla al sistema? No, sí, realmente es una burla, es censurable que
que abogados como el abogado Cancino, que se pavonea por todo el país como el mejor abogado penalista del mundo, se preste para una burla de esas. ¿Cómo sale a decir a los medios de comunicación que él no sabía que ese día iba a estar ahí Carlos Mato? Si él lo sabe, él sabía que estaba ahí, ¿qué razón tenía él de entrevistarse con su hermano Jorge, como lo dice, si realmente su cliente es Carlos? Y además de eso es que el IMPEC tiene que o acabarse o reformarse, porque realmente la corrupción que hay en el IMPEC es rampante y no ha podido nunca hacerse nada en contra del IMPEC. El IMPEC en este momento es inviable y mi opinión es que debe acabarse. Y precisamente por eso se destituyó el director del IMPEC en este momento. Pues a mí la verdad yo lamento mucho la destitución del general Mariano Botero, me parece un excelente general y pienso que él no tiene la culpa. La culpa realmente la tiene el director de la cárcel de La Picota, la tienen esos funcionarios de La Picota que realmente fueron los que se prestaron para realizar esos actos de corrupción. Y es que no solamente es esto de Carlos Mato, es que muchas veces han pasado cosas diferentes. Cuando yo estaba investigando a estas estructuras en el municipio de Itagüí, alias Riñón, que es un viejo conocido delincuente de ese municipio, dentro de esa investigación nosotros logramos también determinar que a él le permitían salir de la cárcel de máxima seguridad para reunirse con sus secuaces. A Douglas lo trajeron también a Medellín con la quiesencia de una fiscal acá en la ciudad de Medellín a reunirse con sus abogados, con sus secuaces también. Entonces esto no es nuevo, esto es de hace mucho tiempo y por eso es que yo digo que el IMPEC o tiene que reformarse o tiene que acabarse. Candidata, volvamos a usted. Usted tenía varios golpes durante el tiempo que estuvo como directora de la Fiscalía y fueron las investigaciones que usted adelantó contra alias Otoniel, que fue uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia y Estados Unidos, también alias La Flaca, La Negra. ¿Cuál fue su trabajo en ese momento y cuál va a ser su aporte al Senado? Eso fue en el año 2011 y es una información que nosotros comenzamos a recibir de todo el manejo financiero y la estructura financiera que tenía alias Otoniel y su hermano Giovanni, a pesar que a él murió hace mucho tiempo, pero su familia se encargaba de lavar esos activos. Por eso se capturó a alias La Flaca, se capturó a su esposa Blanca Zenobia, a su cuñada, a sus cuñados, a sus abogados, a los testaferros y todo ese andamiaje de lavado de activos, de corrupción, que tenía el Clan del Golfo, incautándole más de 27.000 millones de pesos, descubriendo todas las empresas fachadas que tenían en Urabá y en la ciudad de Medellín, y esto permitió abrir el camino para que finalmente lo pudieran capturar este año a través de toda la información que se recogió, de los allanamientos, de los diferentes elementos que se obtuvieron dentro de este proceso, fue lo que permitió pues que finalmente terminara afortunadamente con la captura de alias Otoniel y quien ahora está pretendiendo también manipular el proceso para que no sea extraditado. Y en temas de seguridad hemos evidenciado un abandono del Estado, sobre todo en las zonas rurales. ¿Qué hacer, por ejemplo, en el Nordeste, en el Bajo Cauca, que se presentan nuevamente homicidios, extorsiones? Es que todos sabemos que todas las organizaciones criminales tienen una renta criminal. Esa renta criminal es la extorsión, es el tráfico de sustancias estupefacientes. ¿Y esto qué trae? Esto trae desplazamiento forzado, trae homicidios, trae lesiones, trae venta de sustancias estupefacientes, trae afectaciones a la parte económica de las personas, porque pues, ellos se pierden su dinero cuando son víctimas de esa extorsión. Ni que hablar de las extorsiones carcelarias, como también esas extorsiones del tío que te llaman al teléfono y te dicen que tienes un familiar detenido y que tienes que dar tanta suma de dinero, o que están hablando de un grupo delincuencial y que tiene que pagar para el lucantil o tiene que pagar para las recargas, y las personas terminan por caer porque son ingenuas y realmente creen que los tienen ubicados, pero no es que los tengan ubicados, sino que estos delincuentes compran bases de datos que hay en la ciudad de Medellín, de las telefonías, de los almacenes, y a través de ello hacen la llamada, y es muy sencillo decir su esposo o su esposa, porque todos tenemos esposo y esposa, todos tenemos hijos en la mayoría de las oportunidades, y la gente cree, y eso es lo que permite que ellos afecten el patrimonio de las personas. Lo mismo pasa con el hurto.
Y cuando estamos hablando del campo, pues es que el Estado ha abandonado completamente a los campesinos. Un campesino en una vereda muy alejada, donde haya un grupo de delincuencia que está distribuyendo sustancia estupefaciente y ellos se oponen o simplemente los denuncian, pues los terminan por asesinar o los terminan por desplazar. Y hay que presentar una articulación, un proyecto de articulación, un impulso desde lo legislativo con una política pública de seguridad que tenga o contenga mejor esa protección que requieren los campesinos, esa protección que también se requiere por parte de la ciudadanía para que esas políticas puedan disminuir esos factores de inseguridad, focalizando dónde es que se cometen esos hurtos, quién está detrás de todas esas organizaciones, quiénes los componen, para poder ir disminuyendo esa criminalidad y esos índices de inseguridad. Así lo hacíamos anteriormente en la Fiscalía y eso fue la verdad muy importante y permitió bajar los índices de criminalidad en homicidios y en temas de tráfico de sustancia estupefaciente, al igual que extorsión. Pero lastimosamente esto se ha desvanecido con el tiempo, los programas y los acuerdos ya no se hacen entre policía y fiscalía y por eso es que han aumentado los índices de criminalidad. Candidata, y sobre este tema de extorsiones, ¿usted cree que debe atacarse más la seguridad en las cárceles, que es donde finalmente hacen estas llamadas, o se debe hacer más pedagogía con los ciudadanos, o qué hace falta? Las dos cosas. Yo pienso que hay que hacer pedagogía con el ciudadano, que es el que finalmente termina por consignar esos dineros o por entregar esos dineros a través de estas empresas de giros, porque siempre piden que lo hagan a través de esas empresas de giro. Y como lo dije ahorita, la víctima tiene que entender que no lo tienen ubicado, que no saben nada de su familia, sino que son preguntas muy claves, y lo dije ahorita, nosotros sabemos que usted tiene esposo, que tiene hijos, claro, entonces todos tenemos familia y por eso terminan por caer y ceder para entregar. Y por eso es que hay que perseguirlos, por eso es que hay que ubicar esas líneas telefónicas desde donde hacen esas llamadas telefónicas. Eso se hace a través de los gaulas y de la policía especializada en temas de extorsión, pero también hay que concientizar a las víctimas que tampoco pueden caer tan fácilmente y primero verificar y hacer las llamadas y seguirle el juego a ese extorsionista para finalmente establecer de dónde vienen esas llamadas. Candidata, y finalmente a nivel local, ¿cómo usted ve los índices de seguridad o cómo bajar esos índices de homicidios en Bello e Itagüí? Lo que pasa es que lastimosamente, y vuelvo y lo insisto, se perdió esa articulación tan importante que había entre la Fiscalía y la Policía. Con la nueva administración de la Fiscalía General de la Nación se les ha dado la instrucción que todo el trabajo tiene que ser a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones y los funcionarios del Cuerpo Técnico son buenos, pero no son suficientes. Aquí necesita nuevamente articularse con la Policía Nacional, con la Policía de Investigación, SIGINES, DIGINES, para tratar de bajar nuevamente esos índices de criminalidad que hay. Sin eso es imposible bajar esos índices porque tienen que haber unas operaciones permanentes, sostenidas contra toda la criminalidad, unos planes articulados donde se pueda establecer dónde están focalizados esos factores de crimen, quién está ejecutando esas actividades criminales y perseguir toda la cadena criminal como se hacía anteriormente, al igual que perseguir los bienes de todas esas organizaciones criminales para poder que pierdan esa capacidad que tienen de adquisición de armas, de la misma sustancia estupefaciente para poderla vender, o en esos cobros de extorsión para pagarle a esos muchachos que pasan por los negocios y por las casas cobrando la extorsión. Candidata, ¿algo más para agregar, para contarle a nuestros televidentes? No, invitar a los televidentes que me están escuchando, que recuerden que aquí está Claudia Carrasquilla, una mujer que es honesta, que es transparente, que viene de trabajar en la rama judicial por mucho tiempo, que lo ha dado todo por Colombia y que hoy quiere llegar al Senado por el partido Cambio Radical con el número 14. Entonces los invito a que el 13 de marzo marquen CR14 para el Senado Nacional por Claudia Carrasquilla. Gracias por acompañarnos en Hora 13 Noticias. Ella es Claudia Carrasquilla, candidata al Senado.